Hola, vamos a continuar con las leyes que rigen el universo. Estábamos en la ley de la voluntad. Todos sabemos que si podemos retirar nuestra atención del cuerpo, dejaremos de ser conscientes del dolor. Sin embargo, si le prestamos atención conscientemente, las quejas no dejarán de aumentar cada vez más. En el primer caso, hemos retirado la fuerza de voluntad del cuerpo usándola en un nivel superior. En el segundo caso, al concentrarnos en el cuerpo, hemos incrementado la autoridad de éste sobre la voluntad al focalizar nuestra conciencia en él. Este mismo análisis es aplicable en los niveles emocionales y mentales. Cualquier grado en el que mantengamos nuestra conciencia en cualquier aspecto de nuestro ser determinará a su vez el grado de voluntad del que ese aspecto podrá disponer. Debemos darnos cuenta de que hemos pasado tanto tiempo identificados con el cuerpo, las emociones y los pensamientos, que un flujo de conciencia formado por el hábito y por tanto por la fuerza de voluntad se dirige hacia esos aspectos en todo momento. Dicho de otro modo, existen dos estados diferentes de fuerza de voluntad en el interior de cada hombre: la voluntad formada por el hábito y la voluntad conscientemente dirigida. La diferencia está en que la voluntad formada por el hábito es dirigida de forma subconsciente y la voluntad dirigida conscientemente es dirigida, como su propio nombre indica, de un modo consciente. Pero debe quedar claro que se trata en realidad de la misma voluntad, distribuida en estos niveles diferentes. A partir de esto, hemos de ser capaces de entender todo el conflicto interno que tiene lugar a diario en forma de enfrentamiento entre la voluntad formada por el hábito y la voluntad dirigida de forma consciente. Es por tanto evidente que este conflicto interno representa un extraordinario gasto de energía. Ambos bandos de la batalla, el yo inferior y el yo superior, reciben toda su fuerza del mismo depósito. Para que puedas hacerte una idea del tamaño de ese depósito, piensa por un momento en lo fuerte que puede ser el cuerpo. Después, añade a esto la fuerza aún más obstinada que ejercen nuestras emociones y más aún las fuerzas desplegadas por los patrones de pensamiento del ego y del superego. Entonces, te darás cuenta de que en momentos de conflicto, cuando todos estos aspectos del yo inferior actúan de forma simultánea, todavía existe ese tremendo grado de voluntad que tú has ejercido de vez en cuando con el fin de superar los traumas internos. Une todas esas fuerzas en lugar de oponerlas unas a otras e imagina cuánta fuerza de voluntad se encuentra potencialmente a nuestra disposición. Con esa fuerza bien empleada, un hombre puede llevar a cabo cualquier cosa que pase por su mente y hacerlo en un estado de absoluta paz. Todo lo que se necesita es reclamar la voluntad en nombre del yo superior y seguidamente llevar a cabo cada acción sobre la base de la voluntad guiada por la razón, más que por la voluntad formada por los hábitos. Debe señalarse que esta fuerza de voluntad debidamente aprovechada es uno de los mayores poderes de la creación. Solo hace falta observar nuestras propias experiencias personales para darnos cuenta de que la voluntad tiene la capacidad de dirigir la actividad en los niveles físico, emocional y mental. Por ejemplo,
cómo cada movimiento corporal representa un gasto de voluntad consciente o inconsciente, esto significa que la voluntad tiene realmente la capacidad de mover átomos. Además, todos llevamos a cabo el proceso de pensar, la creación y el mantenimiento de pensamientos, formas específicos, por medio de la misma fuerza de voluntad. Pero no solo los aspectos de nuestro propio ser pueden ser influidos por nuestra voluntad. Por ejemplo, la práctica de la hipnosis representa la voluntad de un hombre dominando la de otro. En esta situación, la voluntad del hipnotizador no solo es capaz de controlar el movimiento del cuerpo del otro hombre, sino también dictar sus pensamientos y emociones. La hipnosis no es el único ejemplo de este fenómeno. A lo largo de la historia tenemos numerosos ejemplos de hombres que han poseído la habilidad de hacer que objetos completamente físicos se movieran, aplicando simplemente una fuerza de voluntad suficiente. Si pudiéramos aprovechar completamente nuestra voluntad, no habría límites para nuestros logros. Se ha escrito, literalmente, si tuvierais fe y no dudaseis, le diríais a esta montaña, muévete y arrójate al mar, y lo haría. ¿Cómo desarrollar la voluntad? El desarrollo de la voluntad es un proceso natural de carácter gradual. Es importante recordar que la voluntad se desarrolla ejercitándola. Cada vez que aprovechamos esa fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta, estamos estableciendo el patrón para que en las siguientes situaciones en las que apliquemos la fuerza de nuestra voluntad, el proceso nos resulte más sencillo. En poco tiempo adquiriremos el buen hábito de no actuar nunca sin conectar primero con la guía racional desde el interior. Determinadas prácticas que aquietan la mente, tales como la meditación diaria, hacen que en lugar de disponer de una pausa de una fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta formada por el hábito, dispongamos de una cantidad de tiempo mucho mayor. Finalmente, alcanzaremos un punto en el que siempre estaremos actuando desde este centro consciente, mientras observamos las condiciones externas, aplicamos nuestra razón y respondemos a la situación en sí. Una vez que hayamos alcanzado este estado, seremos por fin seres conscientes y no unos meros autómatas cuya actividad física, emocional y mental está dirigida por el hábito. Debemos insistir en que únicamente podemos alcanzar ese estado construyendo nuestra fuerza de voluntad día a día. Las ayudas espirituales como la hipnosis o las drogas no nos mantienen en un centro superior de conciencia de forma permanente. Es cierto que en ocasiones pueden constituir una sacudida que nos proyecte hasta un centro superior de forma temporal, pero en el momento en que las condiciones externas se vuelvan hostiles, volveremos a caer de nuevo. Esto ocurrirá porque no habremos construido nuestro crecimiento sobre unos cimientos sólidos. Sin embargo, una vez que la fuerza de voluntad se haya desarrollado, se convertirá en algo disponible a lo largo de la vida y bajo cualquier condición. Así pues, el desarrollo de una voluntad fuerte y guiada por la razón es un requisito esencial para alcanzar los estados superiores de conciencia de forma permanente. No deberíamos permitir que pasara un solo momento de nuestras vidas sin ser completamente conscientes de ella y sin tener un control potencial sobre todos los aspectos inferiores de nuestro ser. Se trata de algo similar a entrenar un caballo. Si la voluntad del entrenador no es más fuerte que la del caballo, no hay entrenamiento posible. Sin embargo, lo cierto es que
la mayoría de los caballos de nuestro yo inferior están completamente fuera de control. Con suavidad y paciencia, manteniendo siempre una actitud de absoluta tolerancia, amor y respeto hacia su naturaleza básica, debemos ir separando a nuestros yoes inferiores de su voluntad formada por el hábito y entrenarlos para que respondan completamente a nuestra voluntad superior, conscientemente guiada. Solo de este modo podremos alcanzar la sensación de paz y libertad permanente que estamos buscando en nuestro interior. La relación entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Tras haber desarrollado un modelo operativo de fuerza de voluntad, ya estamos en disposición de volver nuestra atención hacia una cuestión que desde hace demasiado tiempo adolece de un análisis formal. ¿Cuál es exactamente la relación entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios? Para empezar, podemos comprobar que la mayoría de las enseñanzas religiosas, así como nuestras propias percepciones intuitivas, nos dicen que el ser humano posee libre albedrío. Es decir, que el hombre es un agente moral libre, que tiene un control total sobre todas las acciones que lleva a cabo. Sin embargo, en las mismas doctrinas religiosas se nos dice también que en la fuente de la creación se encuentra una inteligencia omnipresente, omnisciente y omnipotente a la que generalmente llamamos Dios. Si la creación en su totalidad se ha manifestado gracias a que esta conciencia suprema ha podido disponer del campo de energía subyacente, esto significa que la voluntad de Dios es responsable del movimiento o de la ausencia de movimiento de cada átomo de la creación. De hecho, la omnipresencia de Dios deriva del hecho de que Él mismo es los electrones, neutrones y protones que constituyen el átomo. Él es ese subyacente campo de energía homogéneo existente en todos los aspectos de la creación y que los físicos están comenzando a descubrir. Entonces, ¿cómo puede el ser humano tener libre albedrío si esta fuerza omnipresente, omnisciente y omnipotente se encuentra a cada momento creando, preservando y destruyendo diferentes aspectos de su creación? Como nada existente puede estar separado de su voluntad. No es difícil comprender que, si por un solo segundo esta energía consciente dejara de mantener cualquier aspecto de la creación, ese aspecto dejaría de existir. Los átomos se dispersarían al faltarles la energía dirigida que les mantiene unidos. Nada puede suceder sino por su voluntad, y por tanto cualquier cosa separada de ella dejaría de existir. Parece por tanto que cuanto más hablamos acerca de esta fuerza inteligente que subyace a todas las cosas, más nos damos cuenta de que el concepto de libre albedrío, en lo que respecta al hombre, es algo completamente ilógico en un universo que se mantiene unido instante tras instante por medio de la voluntad omnipotente de Dios. Así que, ¿cómo reconciliamos entonces esta aparente contradicción? Recordando que el origen de la fuerza de voluntad en el hombre reside en su yo superior, conciencia. En tanto que la voluntad es la fuerza que dirige el flujo de la conciencia, cada vez que nuestra atención se deposita en el cuerpo físico, las emociones o los pensamientos, una cantidad proporcional de voluntad es desplazada hacia allí. Por esta razón, si deseamos comprender de un modo más completo el origen de la fuerza de voluntad en el hombre, en primer lugar debemos estudiar con detenimiento la fuente de su conciencia, puesto que ambos aspectos fluyen juntos. El aspecto
de yo superior, alma de nuestro ser, es pura energía consciente. Asimismo, sabemos que detrás de cada aspecto de la creación se encuentra el mismo campo de energía consciente, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Combinando estas afirmaciones acerca del hombre y de Dios, finalmente somos capaces de comprender el verdadero significado del pasaje bíblico que nos dice que el hombre es creado a imagen de Dios. Dios es la conciencia pura universal y la conciencia individual de cada alma individual es únicamente un punto concreto de este espíritu universal. Existen 3 estados de conciencia diferentes: el yo inferior, el alma y el espíritu. Cualquier hombre que emplee el esfuerzo necesario para elevarse por encima de su yo inferior será capaz de experimentar estos aspectos superiores por sí mismo. Después de todo, constituyen la misma esencia de nuestro ser interior. El yo superior, la conciencia del hombre, que es la fuente de la voluntad del ser humano, tiene su origen en la misma conciencia universal. Como la voluntad es una cualidad intrínseca de la conciencia, el verdadero origen de la voluntad debe encontrarse también en ese espíritu universal. Como la conciencia infinita de Dios se proyecta en muchos rayos almas de conciencias individualizadas, también tenemos una proyección de la voluntad universal en la voluntad del hombre. Así, en virtud de la identificación con el yo inferior, conciencia y voluntad, son obligadas a descender hasta los niveles mental, emocional y físico. Por tanto, ya estamos en condiciones de comprender que no hay sino una única voluntad detrás de toda la creación. Lo que llamamos voluntad del hombre es en realidad la voluntad de Dios, que se ha concentrado en un punto de enfoque individual para cada alma separada. Con el fin de ver cómo opera realmente esta voluntad y por qué motivo nuestra experiencia de estar ejerciendo el libre albedrío es tan fuerte, trazaremos una analogía con el sueño. Todos sabemos que nuestros sueños están construidos únicamente con materia mental y que en su mayoría son una manifestación de nuestra propia mente subconsciente. Cada uno de los objetos presentes en nuestros sueños está construido con la misma sustancia, nuestra propia conciencia. No es difícil ver que nada puede existir en un sueño, ni tampoco producirse acción alguna que no sea iniciada desde dicho centro subconsciente. Además, cuando el subconsciente expresa sus deseos latentes a través de nuestros sueños, lo hace ejerciendo una voluntad subconsciente. Esta voluntad es la fuerza motora que se encuentra detrás de la creación, la preservación y la destrucción de todos los aspectos de nuestros sueños. Es decir, que para nuestro propio mundo onírico, nosotros somos Dios. Nuestra conciencia y nuestra voluntad son el único poder existente detrás de toda la creación onírica. Y sin embargo, también es cierto que los diferentes personajes oníricos que interactúan en el sueño lo hacen como si tuvieran libre albedrío. ¿Acaso no es cierto que cuando interactuamos en nuestro propio sueño nos sentimos de un modo muy similar a cuando lo hacemos en el estado de vigilia? Nos enfrentamos a problemas externos e incluso tenemos los mismos conflictos internos que forman parte de la vida que llevamos cuando estamos despiertos. Si en nuestros sueños nos vemos en una situación que requiere una importante toma de decisiones, generalmente nos sentamos, sopesamos los pros y los contras y finalmente tomamos una decisión. No hay duda de que mientras interactuamos en el estado de sueño, nos sentimos poseedores de un libre albedrío. Pero
En este caso sí podemos ver con toda claridad el error existente en esta aparente libertad. Como hemos dicho antes, cada objeto, sentimiento, pensamiento y acción que tiene lugar en tu sueño es el resultado directo de tú, el soñador, expresándote a ti mismo en el nivel subconsciente. Es tu voluntad en ese nivel superior la que crea cada situación en el mundo onírico, no la voluntad de los personajes soñados. Solo existe una conciencia y una voluntad en todo el sistema. Son tu conciencia y tu voluntad las que han adoptado los diferentes aspectos del mundo del sueño. Esta analogía merece ser analizada con mucho detenimiento. La relación entre las personas soñadas y tú, el soñador, es exactamente la misma que existe entre tú y Dios. Por ejemplo, desde la perspectiva de tu mundo onírico, tú eres omnipresente. Es tu conciencia la que compone la unidad más básica de toda la estructura del sueño. En el mundo de la vigilia, esto recuerda a la manera en que la energía consciente de Dios dispone la sustancia omnipresente que se encuentra detrás de cada átomo de la creación. Además, en relación con tu mundo onírico, tú también eres omnisciente y omnipotente. Nada puede suceder en tus sueños sin que tú lo desees de forma subconsciente. En ese nivel, tú eres totalmente consciente de toda la actividad que tiene lugar dentro de la secuencia del sueño y tienes un control absoluto de ella. Tu campo unificado de conciencia y tu voluntad están detrás de todas las conciencias aparentemente individualizadas de las diferentes personas soñadas. Esta es exactamente la relación que existe entre Dios y su creación.